Ayer se lo informamos aquí, los cambios que hubo justamente en la Secretaría de la Función Pública y lo que esto puede significar son los trabajos que tiene pendiente y si los va a poder concretar quien llega en sustitución de Irma Heréndira Sandoval, quien siempre estuvo bajo temas polémicos, porque era checar la corrupción, pero a la vez estaba señalada de casos sobre todo de posible enriquecimiento ilícito, porque propiedades y propiedades aparecían. Para hablar más de este tema y sobre todo entender qué le falta a la Secretaría para de verdad convertirse en lo que muchos esperan brinde, principalmente a la ciudadanía, no al gobierno, nos enlazamos con el profesor Marco Antonio Fernández, investigador de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Preguntarle justamente esto, ¿en qué panorama se encuentra actualmente la Secretaría, considerando que incluso pues vino este cambio, se le atribuyen aspectos políticos, pero dentro de todo, ¿de qué se trata actualmente la propia Secretaría de la Función Pública? ¿Está ahí como de adorno o sí nos está haciendo algún servicio a los mexicanos? Hola, muy buenos días. Pues mira, lamentablemente, pues en la salida de Irma Heréndira Sandoval se exhiben múltiples pendientes de la Secretaría de la Función Pública. Una secretaría que debería de ser de suma importancia, porque para quienes nos están viendo, es la encargada de, como lo decía ahora el que será el nuevo subsecretario Roberto Salcedo, pues se garantice que lo público funcione bien. Y para ello es necesario estar dando seguimiento a que de manera interna los recursos, por ejemplo, se apliquen de manera correcta, se estén haciendo las planeaciones adecuadas y se cumplan los objetivos de los distintos programas, acciones de gobierno que se implementan dentro de las distintas dependencias del gobierno federal. Lamentablemente, por un lado, esa es la expectativa, por el otro lado es la realidad, y justo pues ahí se exhibe en los múltiples omisiones y pendientes que deja Irma Heréndira Sandoval. Una secretaría, además, que tenía la expectativa de cara al discurso presidencial de coadyuvar, de ser uno de los ejes principales junto con otras instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General de la República, para poder avanzar en el control, en la detección, la investigación y el castigo de los actos de corrupción. Pero cuando uno observa, pues en contraste al autoelogio de Irma Heréndira Sandoval en su salida, que según ella deja muchos logros, pues la verdad es que pues ahí están los hechos. Simplemente en investigaciones de personajes cercanos al gobierno federal, lamentablemente hubo mucho ruido y pocas nueces. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Lomelí, el exdelegado de la Secretaría del Bienestar en Jalisco, que en un principio su empresa había sido inhabilitada por mentir en información cuando participó para las licitaciones de provisión de medicamentos al sector salud. Pero hace unas semanas, justo, pues le gana el caso en tribunales, en el Tribunal de Justicia Administrativa, a la Secretaría de la Función Pública. Lo mismo ocurrió con Manuel Bartlett Jr., que también había sido supuestamente su empresa sancionada por vender a sobrecosto los ventiladores para el sector salud, y que nuevamente a la hora que la Secretaría de la Función Pública presenta la investigación y las pruebas ante el Tribunal de Justicia Administrativa, vuelve a perder el caso. En la situación de Manuel Bartlett Sr., del papá, del titular de la Comisión Federal de Electricidad, pues tú te acordarás también justo la polémica de la multiplicación de los bienes que no son consistentes con toda la vida que este señor ha tenido de político, de funcionario público, y pues que hay una discrepancia sustantiva entre la multiplicación de sus casas y el historial salarial que ha tenido. Función Pública, a cargo de Irma Heréndira Sandoval, entonces hace una investigación express y lo exonera, y termina haciendo además la propia Irma Heréndira Sandoval, impulsando cambios a los formatos de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos para ocultar los bienes que son copropiedad con la pareja o el cónyuge.
de forma tal que ese mecanismo le permite diluir la investigación de las mentiras en su declaración patrimonial de Manuel Bartlett y en las propias, porque entonces cuando salen los reportes periodísticos también de multiplicación de casas de los Sandoval Ackerman, pues ella dice que es un complot y nuevamente apela a este cambio en el formato de declaraciones patrimoniales para ocultar la información de sus copropiedades con Ackerman. Cuando uno observa, por ejemplo, lo que ella había dicho ahora que la despidieron, de que pues habían hecho recuperaciones importantes, equivalentes al propio presupuesto de la dependencia, es decir, que era autosustentable la Secretaría de la Función Pública, convenientemente olvida que se determinaron afectaciones por 544,000 millones de pesos, pero solo se recuperaron menos del 1.2%, perdón, menos del 0.2%, es decir, 1,000 millones de pesos. Entonces, uno va viendo cómo, por ejemplo, se multiplicaron con este gobierno que decía que no iba a ser como los anteriores. Las adjudicaciones directas son hoy el 42% y incluso la figura opaca de contratar con las denominadas otras contrataciones, el contraste es mayúsculo. En un gobierno acusado y con muchos problemas de corrupción, como fue el de Peña Nieto, esta figura representó, por ejemplo, en su último año, 200 millones de pesos. ¿Cuánto ha contratado el gobierno del presidente López Obrador bajo la figura de otras contrataciones? En 2019 y 2020, 75,000 millones de pesos. Y la Secretaría de la Función Pública, que tendría que ser la encargada de empujar mecanismos transparentes cuando se hacen las compras de servicios y de la obra pública en el gobierno federal, brilló por su ausencia, como brilló también por su ausencia para cooperar con la Auditoría Superior de la Federación en justo hacer estas auditorías, por un lado externa, el caso de la Auditoría Superior de la Federación, e interna por parte de la Función Pública en los programas principales del gobierno federal. Y tan es así que se negó a la cooperación que en el último informe de auditoría de la propia Auditoría Superior de la Federación, los auditores retratan que sus compañeros de la función pública les negaron información de las investigaciones, de los resultados que habían hecho los órganos internos de control que dependen de la función pública para ver si realmente habían tenido resultados en materia del control anticorrupción. Entonces, la verdad es que cuando uno va recorriendo los distintos ámbitos dentro de la órbita de acciones que pudo haber hecho Irma Aréndida Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública, pues lo que observa es una lista larga de omisiones y de pendientes. Cuando vemos lo que debe de hacer esta secretaría, profesor, también nos pone a pensar incluso si tiene una utilidad que esté dentro de las propias dependencias del gobierno, porque se coloca ahí a personajes que parece que son más una tapadera, que son amigos, que están cuidándole las espaldas a quienes deben de estar investigando, más que en realidad ofrecer lo que son los resultados. Y ya dijo usted, las cantidades son hasta insultantes considerando la economía que existe actualmente en el país. Habría que pensar a futuro de que la Secretaría pues deje de serlo y se convierta en organismos autónomos. Yo sé que suena casi a fantasía, sobre todo porque a ningún presidente le va a gustar que le estén pisando los talones o le señalen, pero en estas condiciones se le está pagando a una Secretaría para que cuide en lugar de la ciudadanía y sus recursos públicos al funcionario. Es que el problema ha sido la forma justo, por un lado, del nombramiento de pues, los que son los titulares de los órganos internos de control, que responden en su gran mayoría a criterios políticos, no criterios de capacidad para precisamente que sirvan desde las distintas dependencias a ser estos controles internos y que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos. La función pública se ha caracterizado lamentablemente en esta administración y también en otros gobiernos de no dar cuentas, por ejemplo, de los planes anuales de auditoría y de sus resultados. Y entonces, como ni siquiera se evalúa el
la eficacia del trabajo de la función pública, termina pasando lo que tú, como muchos ciudadanos, sienten, que entonces, ¿para qué tenemos la Secretaría de la Función Pública? Y más bien, la presión tiene que ser, la Secretaría de la Función Pública tiene que funcionar adecuadamente. Ahora viene la expectativa de Roberto Salcedo, que tiene amplia experiencia en el sector, pero al mismo tiempo, inevitablemente, uno tiene que ser escéptico porque viene de ser subsecretario justo con Hermeréndida Sandoval, y así como que uno haya observado dentro de la subsecretaría a su cargo grandes resultados, tampoco. O sea, seamos claros, en el caso de Irma Heréndida Sandoval, a pesar de sus resultados bastante pobres, no se va por incompetente. No la despiden por su incompetencia en el cargo. La despiden por la deslealtad política percibida al interior de Morena por filtrar la información de las acusaciones de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y la violencia contra las mujeres. Es por eso, no nos hagamos. Y claramente la molestia presidencial, el rostro duro que se le observa cuando se hace el anuncio del despido, responde a eso. No responde a decir, oigan, es que le hice un encargo tan importante, he hablado tanto de que la bandera de la corrupción es una prioridad de mi gobierno y usted no logró nada. No, pues ojalá que hubiera sido eso. Y entonces en ese sentido hubiera esperanza de que realmente hay una voluntad del mandatario federal de acelerar y apretar el ritmo en el control de la corrupción. Pero simplemente, pongamos un ejemplo. Cuando se hizo la controversia hace algunos meses de que se tenían que desaparecer los fideicomisos que operaban en distintas dependencias del gobierno federal y las universidades y demás, y el presidente se la pasó diciendo desde la mañanera que porque había muchísima corrupción y que había ordenado justo a la función pública que se hiciera un informe al respecto y se castigara a los responsables. Pasaron los meses, no hay informe, no hay acusaciones formales ante los tribunales, no hay investigación alguna. Puro choro, perdónenme, puro choro rollero, acusaciones infundadas, y en donde además, insisto, lo que ha sido la característica lamentablemente de esta secretaría es su poca eficacia para poder detectar, desarticular redes de corrupción y mejor aún, poder recuperar los recursos desviados y poder compensar a las víctimas de las consecuencias de corrupción. No ha habido una buena coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera o con la Fiscalía General de la República para que desde el ámbito penal también se cierre la pinza en contra de los delitos de corrupción. Entonces, mucho ruido, pocas nueces, muchas promesas de la bandera del combate a la corrupción, pero lamentablemente el ámbito de la función pública ha dejado mucho que desear. Y un punto complementario es, veamos, ahí están los datos, cómo han aumentado las negativas del gobierno federal por transparentar la información del ejercicio de los recursos públicos, de cómo, por ejemplo, se integró el padrón de los beneficiarios de los programas sociales y quiénes son esos famosos siervos de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Negativa tras negativa ante el INAI de dar a conocer públicamente y con rendición de cuentas esta información. Pero eso sí, nos llenamos la boca desde la mañanera diciendo que el INAI no sirve y que la función la debería de hacer la Secretaría de la Función Pública, pues la cual justo desde el gobierno federal no ha sido la que pueda impulsar al resto de las dependencias federales para una transparencia proactiva de cómo se toman las decisiones, de cuáles han sido los resultados, cuáles han sido la forma en que se ejercen los recursos desde el gobierno federal. ¿Serían altas las expectativas, profesor, en cuanto a lo que sigue para la función pública, si el cambio de cabeza de esta secretaría pueda significar cambios también en sus resultados, o cree que siga la inercia en lo que resta de lo que es el sexenio? Porque a lo que se ve, pues están peleados con la transparencia, lo que juraron ser su bandera y combatir la corrupción, ahora es su peor enemigo en la administración federal. Pues ojalá. Me gustaría dar una esperanza de que sí pudiera haber expectativa, pero la verdad al mismo tiempo tengo un sano y triste escepticismo. ¿Por qué?
porque, insisto, si uno hubiera visto que al frente de la subsecretaría, el que va a ser ratificado en las siguientes semanas por el Senado como ahora secretario de la Función Pública, hubiera tenido resultados robustos, uno pudiera pensar que justo esa experiencia, porque sí tiene experiencia sobre el tema de muchos años acumulado, va a ser al servicio del país para que logre lo que él prometió ahora que aceptó el nuevo encargo, que la Secretaría de la Función Pública sirva para que lo público realmente funcione de manera adecuada. Ojalá que en los siguientes meses tengamos una plática y que diga, me equivoqué, fíjate cómo sí se está observando un cambio radical al frente con este nuevo liderazgo. Y seré el primero en reconocerlo si esto ocurre. Pero creo que hasta ahorita, por más que uno quiera dar el beneficio de la duda, los antecedentes más recientes pues, nos hacen ser escépticos al respecto. Ni hablar. Muchas gracias, profesor, sobre todo por los datos que nos brinda, porque esto también nos pone en el panorama de qué se hizo y sobre todo qué se dejó de hacer desde esta secretaría que habla de resultados, pero tal vez solo favorecen a unos o a uno solo. Muchas gracias por habernos acompañado y esperando tener próximas ocasiones de platicar con usted. Muchísimas gracias siempre por el espacio. Muy buen día.